Buenas tardes con todas y todos los presentes. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a la capacitación Análisis de la Sentencia Constitucional número 513-20-JH-26, Habeas Corpus y Adolescentes Privados de la Libertad en contextos de protesta social y estado de excepción. Saludamos la presencia de la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial, doctor Richard Ortiz, juez de la Corte Constitucional del Ecuador, estimados coordinadores, directores, defensoras y defensores públicos, estimados estudiantes de las diferentes universidades del país de la carrera de Derecho, público asistente, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Para iniciar el presente espacio académico, recibimos gentilmente a la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial, quien brindará las palabras bienvenidas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de parte del doctor Ricardo Morales Vela, Defensor Público General. En nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, es un honor darles la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual sobre análisis de la sentencia constitucional que fue identificada al inicio, ¿no? Un espacio académico de especial relevancia para el fortalecimiento del ejercicio de la defensa Se pública. congelaron. Un saludo de manera especial al doctor Richard Ortiz Ortiz. ¿Sí se me escucha? Sí, Sí. adelante, doctora. Ya, gracias. Sí, un saludo de manera especial al doctor Richard Ortiz, juez de la Corte Constitucional del Ecuador y capacitador de esta jornada, cuya amplia trayectoria y conocimiento enriquecerán profundamente este proceso formativo. De igual manera, extendemos un saludo a todas las defensoras y defensores públicos, así como a todos los participantes que nos acompañan en esta importante actividad académica. Esta capacitación tiene como objetivo, como propósito fundamental, analizar desde una perspectiva constitucional las garantías del habeas corpus en relación con los adolescentes privados de la libertad, particularmente en contextos de protesta social y estados de excepción. A través de este análisis buscamos fortalecer criterios jurídicos sólidos que permitan una actuación técnica oportuna y comprometida con la protección de los derechos. Agradecemos su participación y el compromiso permanente con esta formación continua. Elementos fundamentales para consolidar una defensa pública de calidad en beneficio de la ciudadanía. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Rocío Játiva. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Mantener encendida la cámara y micrófonos apagados. El registro de asistencia se enviará a través de un link durante los 15 últimos minutos de esta jornada. Se emitirán los certificados conforme a su registro de asistencia. Al finalizar la conferencia, habrá un espacio destinado para preguntas. Para ello pueden hacer uso del chat o levantar la mano virtual. Su participación es valiosa para enriquecer este intercambio de conocimiento. Iniciamos esta jornada académica presentando la palabra del doctor Richard Ortiz, que es juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Él es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Heidelberg, Alemania, asesor de la Asamblea Constituyente 2007 a 2008, secretario general del Tribunal Contencioso Electoral 2008-2011, director del Instituto de Democracia 2012-2013 y secretario relator de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional 2013-2014. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación a la Defensoría Pública de la República del Ecuador. También le agradezco a la señora directora por esta invitación y a todos los presentes. Yo estoy muy contento de colaborar con la Defensoría Pública, que es una institución muy importante en nuestra Constitución, que garantiza el acceso a la justicia de las personas con escasos recursos. Me gustaría compartir una presentación. ¿Se está viendo mi presentación? Sí, doctor, sí, fue la presentación. Yo no la puedo visualizar. ¿Cómo la puedo visualizar yo a la vez? Con las flechitas se puede interactuar, se puede cambiar las presentaciones. Ya, muy bien. Supongo que todos están mirando la presentación, así que voy a continuar con mi exposición. Sí,
Como se dijo en la presentación, esta sesión tiene como finalidad difundir, compartir los principales parámetros desarrollados en la sentencia 513-20 JH del 2026, que es una sentencia de revisión de la Corte Constitucional sobre, sobre un habeas corpus presentado en favor de 6 adolescentes que fueron eh, detenidos en el contexto de la protesta social del año 2019. A continuación les voy a presentar cuál es el, el contenido general de esta presentación. Primero expondré los hechos del caso brevemente, luego resumir cómo la Corte Constitucional procedió a hacer la revisión del caso, pero enfocado sobre todo en los parámetros, criterios desarrollados de la sentencia. Luego resumiré la resolución y decisión final de la Corte Constitucional y algunas conclusiones sobre esta presentación. Espero que estén mirando la presentación. Bien. Antecedentes del caso en revisión. Hechos del caso. Seis adolescentes fueron aprehendidos en la protesta social y estado de excepción el 12 de octubre del 2019. Esa protesta social tuvo como motivo el decreto ejecutivo que ordenó la alza de combustibles. Los adolescentes fueron acusados del delito de terrorismo. La defensa, que en este caso fue la Defensoría Pública, argumentó que la detención fue arbitraria y sin garantías procesales. El juez de adolescentes infractores dictó el internamiento preventivo como medida cautelar. Y un defensor público, o el mismo defensor público que intervino previamente, presentó un habeas corpus a favor de los adolescentes. Em, el habeas corpus presentado por el defensor público, sus argumentos principales fueron que la medida cautelar de internamiento preventivo fue dispuesta sin ningún tipo de motivación. Los adolescentes fueron víctimas de malos tratos físicos y verbales, lo que vulneró su derecho a la integridad personal. Los adolescentes fueron incomunicados, no se les informó del motivo de la aprehensión y fueron privados de libertad junto con personas adultas. No se les había consultado si pertenecen a comunidades indígenas y los adolescentes fueron víctimas, por lo tanto, de una aprehensión arbitraria. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el habeas corpus, declaró la vulneración del derecho a la libertad y no y a la prohibición de permanecer incomunicado, ya que los adolescentes permanecieron incomunicados, no se les dio a conocer las razones de su detención, tampoco sabían a órdenes de qué juzgador se encontraban y se dispuso la libertad inmediata de los adolescentes. Bien, una vez que se dicta una sentencia de garantías jurisdiccionales, hay la obligación de remitirla a la Corte Constitucional. Todas las sentencias de garantías jurisdiccionales, acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública de todo el país deben ser remitidas a la Corte Constitucional para la correspondiente selección y revisión. La Corte Constitucional seleccionó la sentencia de habeas corpus dictada por la Corte Provincial, tomando en cuenta los criterios del artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y consideró que esta sentencia era importante revisarla por la gravedad, puesto que se habían privado a adolescentes de manera arbitraria de su libertad. Y segundo, un criterio que también está en el artículo 25 de la ley por la novedad, es decir, por los hechos ocurridos bajo el contexto de la protesta social y el estado de excepción.
La Corte Constitucional regularmente está seleccionando y revisando sentencias de garantías jurisdiccionales con la finalidad de desarrollar los derechos y las garantías. La Corte Constitucional, para revisar este caso, primero considera importante, puesto que se tratan de adolescentes y se tratan, dentro de los adolescentes habían dos que pertenecían a comunidades indígenas, primero establecer los enfoques que servirían de base para el análisis posterior. Así que la Corte considera indispensable, primero, hablar de este enfoque etario con respecto a los niños, niñas y adolescentes. Esto está en el párrafo 36 de la sentencia y la Corte afirma que este enfoque se fundamenta en el artículo 35 de la Constitución, que establece que los niños, niñas y adolescentes pertenecen a un grupo de atención prioritaria y especializada. Gozan de derechos comunes y específicos de su edad. Permite considerar su grado de desarrollo biológico y emocional para su protección. Principio de especialidad de la justicia juvenil. Aplicar la doctrina de la protección integral en el caso de los niños, niñas y adolescentes. A continuación, la Corte, antes de analizar el caso, también dibuja los aspectos centrales del enfoque intercultural y señala que se fundamenta en el artículo 1 de la Constitución, que establece el principio de interculturalidad que reconoce la diversidad étnica y cultural del país. Obliga a desprenderse de sesgos cognitivos que invisibilicen sus costumbres, tradiciones y cosmovisiones. Obliga a adoptar las medidas necesarias para que las actuaciones judiciales se enmarquen bajo los principios de la justicia intercultural. Y además, estos principios están desarrollados en el Código Orgánico de la Función Judicial, donde se establecen como principios centrales la diversidad, igualdad, el non bis idem, el principio pro justicia indígena y la interpretación intercultural, que también está ordenada para los defensores públicos. Después de establecer estos dos enfoques que eh, conducen la argumentación de la Corte Constitucional en el análisis del caso, la Corte Constitucional luego desarrolla una serie de parámetros jurisprudenciales que deben ser tomados por las autoridades públicas, jueces, fiscales, defensores públicos, cuando se conoce este tipo de casos. Y los primeros se refieren sobre la privación de libertad a adolescentes en el contexto de la protesta social y el estado de excepción. Así que estos parámetros que se refieren a la privación de libertad, la Corte establece 4 aspectos: garantizar los derechos de los adolescentes desde el primer contacto con el sistema de justicia juvenil, la privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible, protección reforzada de adolescente privado de libertad, derecho a recibir un trato digno, humano y adecuado a su edad y necesidades. Estos parámetros están desarrollados y resumidos desde el párrafo 42 a 50 de la sentencia. Ahora voy a desarrollar cada uno de estos parámetros o resumirlos según la sentencia. El primero, garantizar los derechos de los adolescentes desde el primer contacto con la justicia juvenil. Esto implica que las autoridades deben comunicar inmediatamente a la Fiscalía y a la Defensoría Pública sobre la aprehensión, tener un registro de la ubicación y el estado en que se encuentran los adolescentes, informar las razones de la aprehensión, asegurar su comprensión efectiva tomando en cuenta su edad y origen étnico. En este aspecto, la Corte Constitucional remarca varias veces lo importante que es la comprensión efectiva, que hay que buscar la manera sencilla y respetuosa de explicarles a los adolescentes las condiciones en que han sido detenidos y también considerando su origen étnico. Comunicar inmediatamente a sus familiares y garantizar asistencia especializada. En el caso de personas indígenas, comunicarse con las comunidades a las que pertenecen y garantizar prácticas que tutelen los derechos de los adolescentes. El segundo criterio
es la privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible. Las autoridades deben asegurarse que la privación no debe ser ilegal, arbitraria y ilegítima y debe limitar la intervención penal especial. Privilegiar medidas alternativas partiendo desde la menos severa, como por ejemplo la presentación periódica ante el juez, como lo ordena el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. El tercero de estos criterios desarrollados en la sentencia que estamos comentando, 513-20 JH 26, es la protección reforzada del adolescente privado de libertad. Las autoridades deben tomar en cuenta que el Estado asume una posición especial de garante que se intensifica por la edad de adolescente, la vulnerabilidad y la privación de libertad. Aplicar un estándar más estricto para calificar acciones que afecten la integridad personal y el deber de repararla. Verificar si la Fiscalía dispuso un examen médico y abrió una investigación por un presunto maltrato. Tener en cuenta la presunción de responsabilidad estatal y la carga probatoria y que la gravedad de vulneraciones también se intensifican en estos casos cuando están de por medio adolescentes. El cuarto criterio es recibir un trato digno, humano y adecuado a su edad y necesidades. Los adolescentes deben evitar situaciones que aumenten, perdón, ahí serían las autoridades, deben evitar situaciones que aumenten su vulnerabilidad emocional y física, recibir un tratamiento preferente y especializado de acuerdo con su edad y necesidades especiales, estar privados de libertad en lugares autorizados, seguros y separados de los adultos y tener la garantía de ser atendidos por personas especializadas en justicia juvenil. Estos son los cuatro parámetros que la Corte Constitucional desarrolla sobre la privación de libertad, que tiene que ver con garantizar los derechos de los docentes del primer contacto, la privación de libertad como último recurso, la protección reforzada y el trato digno, que están, vuelvo a repetir, en la sentencia desde el párrafos 42 a 50. Luego la Corte Constitucional hace el análisis del caso y va verificando si estos parámetros se han cumplido. Y luego la Corte Constitucional, después de verificar que los adolescentes no fueron tratados de manera adecuada, fueron maltratados, incomunicados, no se les explicó de manera adecuada las razones de la detención. La Corte constata una serie de vulneraciones en el caso de los 6 adolescentes. La Corte, después de declarar la vulneración del derecho a la integridad, a la libertad de los adolescentes, plantea un segundo problema jurídico en la sentencia. Y este problema jurídico tiene que ver, en cambio, con la sala provincial de Pichincha. Y analiza que uno de los cargos importantes planteados en el habeas corpus era la falta de motivación de la orden de internamiento preventivo. Y la Corte considera importante analizar si la conducta de los jueces provinciales fue adecuada al no analizar este argumento relevante sobre la falta de motivación del internamiento preventivo. La Corte concluye que este era un argumento importante que tenía que contestar la sala, pero puesto que el expediente fue destruido, la Corte pasa a establecer una serie de estándares sobre la orden de internamiento preventivo y establece 5 aspectos. Primero, la distinción entre la justicia juvenil y la justicia penal de adultos, la excepcionalidad reforzada de la privación de libertad, revisión y finalidad de internamiento preventivo, aplicación del principio de interculturalidad, análisis contextual de la privación de libertad del adolescente. A continuación paso a detallar cada uno de estos parámetros que tienen que ver con la orden de internamiento preventivo. Distinción entre la justicia juvenil y penal de adultos. Las autoridades jurisdiccionales deben comprender la distinción entre cada justicia, brindar un trato especializado y considerar la situación y necesidades especiales de los adolescentes.
Aplicar normativa propia y principios rectores de la justicia juvenil. Evaluar los perjuicios que provocaría el internamiento preventivo debido a la edad y etapa de desarrollo de los adolescentes. Aplicar la doctrina de protección integral y principio de interculturalidad al tramitar la solicitud de medida cautelar. El segundo de los parámetros, que tiene que ver con la orden de internamiento, es la excepcionalidad reforzada de la privación de libertad. Las autoridades jurisdiccionales deben examinar de manera estricta la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la privación de libertad. El estándar es aquí más exigente en cuanto a la proporcionalidad de la privación de libertad y la afectación de los derechos de adolescentes. Deben dictar medidas alternativas a la prisión, esa es la regla, partiendo desde la menos grave. Considerar los enfoques etario e intercultural en caso de dictarse el internamiento. Evaluarse explícitamente el interés superior de los adolescentes. Este es un aspecto que la Corte también remarca varias veces, que los jueces que dictan una orden de internamiento tienen que razonar explícitamente sobre el interés superior de los adolescentes. Y evaluar el impacto que provocaría el internamiento con un tratamiento individualizado y especializado. Estas son otras cuestiones que también tienen que tomarse en cuenta si el internamiento provoca daños innecesarios y daños irrazonables en los adolescentes. El tercer criterio tiene que ver con la revisión y finalidad del internamiento preventivo. Las autoridades judiciales deben tomar en cuenta que el único objetivo de la medida de internamiento es asegurar inmediación del adolescente al proceso, asegurarse que no se dicte la medida de internamiento con otros fines, control social, seguridad ciudadana o reprimir la protesta. Aquí también la Corte, como el análisis es en el contexto de la protesta social y del estado de excepción, la Corte hace énfasis que no se puede utilizar el internamiento preventivo con la finalidad de reprimir el uso del derecho a la protesta pacífica establecida constitucionalmente. Y considerar que el habeas corpus es una vía idónea para revisar los motivos del internamiento. El cuarto principio es la aplicación del principio de interculturalidad en adolescentes indígenas procesados. Las autoridades deben considerar que la excepcionalidad de privación de libertad es más estricta, incluso para personas adultas que pertenecen a comunidades indígenas. La privación de libertad es mucho más excepcional que en el caso de las personas no indígenas, y en el caso de los adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas es mucho más exigente. Interpretar interculturalmente normas y adoptar algún mecanismo de diálogo intercultural. Esto deben hacer los jueces al dictar una medida de internamiento provisional. Argumentar de manera rigurosa la medida cautelar, tomando en cuenta la pertenencia de la persona procesada a una comunidad o pueblo. También el estándar de motivación es más reforzado en el caso de adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas. Adoptar a medidas alternativas a la privación de libertad que respeten su cosmovisión y cultura. Preguntar si adolescentes pertenecen a una comunidad indígena. La inobservancia de este principio también habilita la presentación de un habeas corpus. Y finalmente, como quinto parámetro, el análisis contextual de la privación de libertad del adolescente. Las autoridades jurisdiccionales deben verificar si se aplicó los enfoques de entario intercultural al ordenar el internamiento, también si la orden de internamiento está debidamente motivada y no sea arbitraria. Considerar el contexto de protesta social en que se produjo la privación de libertad. Diferenciar entre el ejercicio pacífico de derechos y otros actos violentos, los cuales deben ser individualizados. Considerar que se debe utilizar mecanismos de derecho penal ordinario o especial para disuadir y castigar el ejercicio de derechos. Se debe evitar que se recurra a mecanismos del derecho penal con la finalidad de evitar el uso pacífico del derecho a la protesta. Eso remarca la Corte Constitucional varias veces. Luego de este análisis y de desarrollar estos parámetros,
en la sentencia 513-20-JH/26, también se pueden identificar otro grupo de parámetros que tienen que ver con el contexto de la protesta social y el estado de excepción. Algunos están dispersos en la sentencia, traté de recogerlos en dos láminas, estos criterios que se deben tomar en cuenta con respecto a los adolescentes y y a las órdenes de internamiento preventivo. Em, en parámetros en el marco de la protesta social y estado de excepción, puse unos párrafos que mencionan algunos aspectos y que los resumo en estas láminas. El Estado tiene una posición especial de garante y obligación reforzada de protección, obligación de prevenir cualquier situación que afecte el derecho a la libertad e integridad personal, responsabilidad por las lesiones que presenten las personas que están bajo su custodia. La protección de derechos cobra mayor fuerza en el contexto de una protesta social y el estado de excepción. La Corte remarca que sobre todo algunas autoridades se justificaban diciendo que, que la protesta social había sido masiva y que en el estado de excepción habían pocos recursos. La Corte Constitucional dice no, en ese contexto especialmente la protección tiene que ser mayor, sobre todo cuando se trata de adolescentes. La privación de libertad es ilegal y arbitraria desde el primer momento cuando se vulnera la integridad personal, se incumple el procedimiento legal, se los priva de su libertad en lugares no autorizados. Y por lo tanto, el habeas corpus es la garantía jurisdiccional idónea para solicitar la libertad y ordenar las medidas de reparación. Luego de este análisis de la Corte Constitucional, emite una decisión al final sobre el caso y resuelve aceptar el habeas corpus en una sentencia de revisión. Recuerdo que esta es una sentencia de revisión, que es una competencia especial de la Corte Constitucional sobre las garantías jurisdiccionales, así que acepta la acción de, de habeas corpus, ratifica la medida de libertad dispuesta por la Corte Provincial, pero declara la vulneración de otros derechos a la libertad, a la integridad personal y a la motivación. A la libertad porque se observó el procedimiento para la prevención de los adolescentes, a la integridad personal porque fueron víctimas de malos tratos verbales y físicos. Y a la motivación se refiere a la Corte Provincial que no respondió el argumento relevante sobre la falta de motivación de la orden de internamiento. Después de su decisión, la Corte Constitucional también pasa a desarrollar una serie de medidas de reparación integral. Aquí he puesto solamente un resumen de las principales medidas que contiene la sentencia 513-20-JH y ordena una atención psicológica para los adolescentes, una compensación económica en equidad de $5,000 para, para cada uno de los adolescentes, becas de estudio, disculpas públicas, difusión y capacitación sobre la sentencia. En esta difusión y capacitación estaba incluida también la Defensoría Pública en el punto 4.6 de la sentencia, las medidas de reparación, y elaborar un plan de implementación de zonas de aseguramiento para adolescentes. Para concluir, y tal vez entrar después a a escuchar algunos comentarios o algunas preguntas de los participantes. Conclusiones. Las conclusiones es que se debe garantizar los derechos de los adolescentes de primer momento de su aprehensión y aplicar el enfoque etario y el enfoque intercultural en caso de que un adolescente pertenezca a una comunidad indígena. La medida de internamiento preventivo es de última ratio y por un periodo mínimo. El habeas corpus es la garantía idónea para proteger los derechos a la libertad, integridad personal y derechos conexos de adolescentes en contextos de protesta social y estado de excepción. Y este es uno de los casos en que la Defensoría Pública hizo un trabajo importante, que es un órgano muy importante para la protección de los derechos de las personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, como los niños, niñas y adolescentes.
Muchas gracias. Agradecemos la valiosa intervención del ponente el día de hoy por sus aportes y reflexiones en torno al tema abordado. De esta manera damos paso a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a aprovechar este espacio académico, dado cuestiones de gran relevancia. Su participación activa enriquecerá el diálogo y permitirá un mejor intercambio de conocimientos. Estimados participantes, adelante, por favor, Juan Yepes. Listo. Buenas noches, primero, doctor. Muchas gracias por la exposición magistral referente a esta sentencia. Yo en este particular tengo más bien una pequeña duda realmente y es la siguiente. Este, Normalmente las sentencias de la Corte Constitucional tienen que tener un análisis de proporcionalidad que pues sí se analizó, pero por ejemplo, yo quisiera entender cómo se desarrolló el tema de la idoneidad en este caso, porque el Estado, en este caso, el Estado ecuatoriano, actuaba en un contexto de conmoción interna y de protesta masiva, además de posibles afectaciones al orden público. Entonces, ¿cómo es que realmente la Corte pues analiza este tema de la idoneidad en este criterio de proporcionalidad? Muchas gracias. La Corte no entra a hacer el análisis de idoneidad sobre la medida, ¿no? Como se expuso, la Corte Constitucional dice, empieza a desarrollar una serie de criterios sobre en qué condiciones debería dictarse una orden de internamiento preventivo, luego sobre cómo debería argumentarse una, eh, una orden de este tipo. Y no entra a hacer análisis porque ya no tenía el expediente la Corte Constitucional. Lo que dice es, le dice, mire, si usted va a ordenar, si usted va a hacer si usted va a ordenar una privación de libertad, tiene que hacer ese análisis de proporcionalidad. Y no es suficiente decir, como estamos en protesta social y estado de excepción, hay conmoción interna, em, eso justifica dictar la orden de internamiento. Dice, al contrario, en esas condiciones el Estado tiene una obligación reforzada de hacer un análisis de proporcionalidad más estricto. Eso dice la Corte. No entra a hacer el análisis la Corte y decir la privación de libertad fue completamente arbitraria, no fue idónea, no fue necesaria o no fue proporcional. Ese análisis no hace la Corte Constitucional en la sentencia. Lo que le reprocha eh, al juez indirectamente es no haber tenido en cuenta todos estos estándares, no a ni siquiera a los jueces, sino a la fuerza pública, al fiscal, al juez de adolescentes infractores, es decir, al sistema. Es más bien una crítica al sistema de que en estas condiciones urgentes, complicadas, no se tomaron las garantías mínimas en el caso de 6 adolescentes de 14 años, 16 años y 17 años, y entre los 6 se encontraban 2 adolescentes de comunidades indígenas. Y dice, usted dejó de cumplir una serie de deberes que están en la Constitución y que están en la ley. Eso básicamente hace en la sentencia. No entra a reprocharle sobre el análisis de proporcionalidad directamente al juez que dictó la orden de internamiento. Gracias, doctor. Muy amable. Tenemos otra pregunta. Adelante, por favor, Diego Tupillo. Gracias, doctor Ortiz. Buenas noches. Doctor, en cuanto a las medidas de reparación que se dictaron, en cuanto a la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición, ¿cuál es el seguimiento que se da a estas medidas para que no se vuelvan a dar? Es una sentencia del 2019. ¿Quién es el ente encargado de dar el seguimiento, de dar el cumplimiento de estas medidas de reparación? ¿Es la Defensoría? ¿Es la Corte Constitucional? ¿O qué instituciones se activan para este proceso?
Ya. Para el seguimiento, la Corte Constitucional tiene dos mecanismos básicamente para asegurar el cumplimiento de sentencias constitucionales. Uno es la acción de incumplimiento. Supongamos que la reparación ordenada a los adolescentes no se paga dentro del plazo determinado o las instituciones estatales se resisten a hacer ese pago. Los adolescentes podrían presentar una acción de incumplimiento de la sentencia. La otra es que cuando se trata de una decisión de la Corte Constitucional como esta sentencia, la Corte tiene una fase de verificación y seguimiento. Y este es un caso importante. Yo creo que la Corte tiene unas prioridades en el seguimiento y va a decir, esta sentencia es una sentencia importante porque se trata de adolescentes y de adolescentes de comunidades indígenas. Así que sería bueno hacerle seguimiento. En la sentencia se ordena al final que la Defensoría Pública y del Pueblo, la Defensoría Pública acompaña a los adolescentes y que la Defensoría del Pueblo también haga el seguimiento del cumplimiento. Pero la Corte Constitucional acostumbra regularmente dictar una serie de autos de verificación. Lo puede hacer directamente la Corte Constitucional y decir, voy a verificar una vez cumplidos los plazos que se le da a las distintas instituciones y las distintas medidas, voy a verificar su cumplimiento. Y para hacer eso, normalmente la Corte primero pide información a las instituciones obligadas. Mira, algunas justifican, dicen, esto es una cuestión presupuestaria, a mí me gustaría pagarle inmediatamente, pero esto se tarda mucho más y la Corte dice, bueno, le doy 30 días más. Así que la verificación la puede hacer la misma Corte Constitucional en este procedimiento que se llama de seguimiento y verificación y que lo hace regularmente. Nosotros cada semana conocemos unos dos o tres casos en que se están verificando el cumplimiento de las medidas ordenadas en las distintas sentencias que dicta la propia Corte Constitucional. Espero haber contestado la pregunta. Plenamente, gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Algún otro participante, compañero que quiera aprovechar este espacio académico? Por otro lado, se acaba de compartir el registro de asistencia al chat del grupo. Creo que no tenemos más preguntas. Bien, tenemos una pregunta en el chat. ¿Me va a permitir leer, doctor? Sí, por favor, Dice, ayúdeme, por favor. Dice, ¿no cree usted, doctor, que luego de este precedente debería reformarse el CONA en lo referente a este tipo de recursos y los parámetros que deberían tenerse en cuenta para que la medida de internamiento preventivo en este tipo de casos no se vuelva desproporcionada, tomando en cuenta el régimen especial por los que los menores son procesados? Normalmente cuando la Corte Constitucional decide y hace una interpretación obligatoria de la Constitución, desarrolla algunos criterios que para algunos tiene el mismo estándar que la Constitución, la facultad interpretativa de la Corte. Y algunos sí sugieren que esos estándares deberían sistematizarse y, si es posible, legislarse, ¿no? En una norma que recoja estos principios. Em, a veces eso no es posible por la misma complejidad del procedimiento legislativo. Nosotros hacemos reformas constantes de la legislación penal y no sé si sea lo más deseable todo lo que se interprete sobre las garantías pueda ser traducido inmediatamente en una reforma legislativa. La Corte Constitucional ha desarrollado muchísimos parámetros
que no están recogidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se ha propuesto una reforma a la ley, parece que no es una de las prioridades legislativas, y elaborar una reforma eh, coherente sobre estos aspectos es muy complicado. Y además, la mayoría de criterios, si ustedes revisan la sentencia que estamos comentando, la 513-20 JH, realmente lo que hace es una interpretación de lo que manda la Constitución, manda el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y varios instrumentos internacionales. Así que creo que recurriendo a ese tipo de fuentes, más bien el conocimiento de los tipos de fuentes, la Constitución, los tratados internacionales, los criterios jurisprudenciales, creo que deberían ser un mecanismo eficiente para la protección de los derechos de los adolescentes que se encuentran en esta situación, de la justicia juvenil, y también deberían ser criterios importantes en la labor de los defensores públicos en el Ecuador. Sí, a veces, para terminar, sí se recomienda legislar, pero los procedimientos legislativos a veces son muy complejos. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Bueno, no tenemos más preguntas. De, de esta manera, queremos agradecer por su conexión a los presentes, por su acompañamiento en este importante espacio académico. Sobre todo, expresamos nuestro reconocimiento especial al doctor Richard Ortiz. Con su destacada intervención, ha compartido valiosos conocimientos y reflexiones que enriquecen nuestra comprensión sobre la temática abordada. De igual forma, extendemos nuestro sincero agradecimiento a todos los asistentes por su participación activa y compromiso con estos procesos de formación. Esperamos que este encuentro haya sido de gran utilidad y contribuya al fortalecimiento de sus funciones y criterios profesionales. Muy buenas noches con todas y todos. Buenas noches, muchas gracias a todos por su presencia. Una buena noche. Gracias, doctor. Una buena noche. Gracias.